Eh, Solo si me pueden confirmar, ¿ven mi pantalla? Pueden confirmar por chat si la ven o por micrófono también. Sí, gracias. Bien. El algoritmo de Thompson comúnmente nace por la necesidad de poder expresar una expresión regular, valga la redundancia, a un autómata. Recordemos que una expresión regular solamente es una notación, no es una, no es una, no es un autómata, no hace nada, la expresión regular en sí no hace nada. Por eso nace la necesidad de poder expresarlo ya en términos de un autómata. Entonces, por eso es que nace el algoritmo de Thompson, por la necesidad de poder transformar esa expresión regular en un autómata, ¿sí? Dicho eso, tenemos como entrada una expresión regular. Dice, tenemos una entrada que es una expresión regular R sobre el alfabeto sigma. Entonces tenemos un alfabeto nosotros y tenemos una expresión regular tal y como la hemos aprendido hasta el punto del día de hoy. Que existen alfabetos, que existen operadores sobre el lenguaje y que existe una notación ya para compiladores que es la expresión regular. Y tenemos como salida una fn dado por la denominado n, que puede tener cualquier nombre, pero luego se le denomina n, ¿sí? Una fn que acepta el R, es decir, acepta la expresión regular. Mucho ojo, aquí tenemos la generación de una fn. ¿Qué es una fn? Alguien que tiene transiciones con epsilon y que tiene transiciones de un estado a otros, a múltiples estados con un mismo símbolo, ¿verdad? Esa es una fn. Entonces eso tenemos como salida para el algoritmo de Thompson. Bien, vamos así sin más palabra, vamos a entrar en la inducción. Recordemos que cuando estamos hablando de inducción es la asociación que existe de una terminología a otra o de una teoría a otra. Recordemos que teníamos nosotros la inducción de los operadores del lenguaje, tenía una inducción hacia las expresiones regulares. ¿Se recuerdan? Entonces es lo mismo. Ahorita vamos a tener una inducción de las expresiones regulares al autómata. En este caso, al autómata finito no determinista o AFN. Bien, el primer caso para tomar en cuenta en la inducción es el OR. ¿Sí? Vamos a tener lo siguiente. Tenemos NS OR NT. ¿Sí? Estas figuras las estoy tomando del libro, valga la redundancia, entonces aquí pongo yo la anotación que no son mis diagramas. Bien. ¿Qué dice el algoritmo de Thompson? Bueno, como es un OR, le voy a hacer dos caminos. De un estado I, me voy a mover a la transición con N para terminar en un estado F, este camino. ¿Sí? En el que estás circulado con este óvalo, va a existir, en este caso, NS. Va a estar denominado esta transición por NS. Las demás transiciones van a estar con epsilon.
Mientras que en el otro camino, de igual manera, de I para F, solo que en otro lado va a estar NT, la otra parte del OR, ¿sí? Lo mismo, lo que está en óvalo es en sí la expresión regular que estoy tratando de darle un OR o las opciones, mientras que de las expresiones regulares, la transición inicial y la final va a estar denominado por epsilon. Y el último estado va a ser de aceptación. Siempre va a ser de aceptación. Vamos a ver más adelante un poquito hablar de eso. Es lo único. Este es el OR. Y esta es la primera inducción. Vamos con el siguiente. La segunda inducción es la concatenación. ¿Sí? Yo tengo la concatenación de NS, NT. Recordemos que cuando hablamos de concatenación, no tenemos un signo, no tenemos un símbolo, ni un operador que nos marca la concatenación. Únicamente es colocar continuamente las expresiones regulares. Para la concatenación, yo hago lo siguiente. Lo mismo. Voy de un estado I, un estado intermedio, y termino en un estado F. Algo así. ¿Sí? Únicamente. Y el estado F va a ser mi estado de aceptación. No hay más que decir, ahí no hay más que agregar. Y la última inducción es la cerradura de Kleene. La cerradura de Kleene va a tener lo siguiente. Cuando yo hablo de cerradura de Kleene, automáticamente estoy hablando de 0 a infinitas opciones, ¿verdad? Entonces, si viene 0, de I me voy a F directamente. Por eso es que tengo este lazo de I a F, ¿sí? Luego, si no viene, si viene una vez o por lo menos una vez, entra en el lazo interior. Entonces, para entrar al lazo interior o al ciclo, si se dan cuenta es un ciclo. Aquí voy a tener esto. Si se dan cuenta es un ciclo. Para entrar voy a usar epsilon siempre. ¿Y qué pasa si viene, en este caso es ns? Ns, cerradura de Kleene. ¿Qué pasa si viene una sola vez? Entonces entra en este camino por el epsilon, este epsilon, entra, ns una vez, sale por el epsilon final y llega a f. ¿Sí? ¿Qué pasa si viene más de una vez? ¿Qué pasa si viene 100 veces, digamos? Entra en este camino, epsilon, luego viene, entra en este ciclo, epsilon una vez, está aquí, vuelve a entrar acá, epsilon dos veces, aquí, y así sucesivamente se queda enciclado en esto hasta que termina y sale por acá. ¿Sí? Y esas tres que están observando, tanto OR, concatenación, cerradura de Kleene, son las únicas tres eh, inducciones que toma en cuenta el algoritmo de Thompson. ¿Por qué tengo pendiente todavía esa respuesta? La verdad que no me ha dado tiempo. Les voy a ser sincero, no es que no lo haya encontrado, no me ha dado tiempo del todo estar ahí buscando por qué solo estas tres premisas toma en cuenta todos los autómatas, pero tengo pendiente esa respuesta. Bien,
Entonces, con estas tres nos quedamos. ¿Se dan cuenta? Está bien, existen las, las extensiones que estamos hablando, cerradura positiva, una sola vez, una o más veces, perdón, o cero o una vez, que es el signo de interrogación. Existe también las abreviaturas o las clases de elementos, de caracteres, pero a la larga todo se minimiza, todo se condensa en términos de OR, concatenación y cerradura de Kleene. Todo lo podemos representar en estas tres. ¿Se recuerdan que eso se los comenté cuando empezamos a ver expresiones regulares? Que todo lo podíamos expresar en términos de estas tres operaciones, ¿verdad? Entonces, dicho eso, no sé si alguien tiene una duda. Me pueden comentar ahorita antes de seguir de seguir con la clase, con algún ejemplo. Si no tienen dudas, también me pueden poner ahí que todo esté en orden. Gracias. Bien. Vamos a empezar. Vamos a darle un poquito de zoom a esto. Supongamos que tengo la expresión regular int. Expresémoslo según lo que hemos aprendido. Bien. Vamos a tener estado 0 al estado 1. Y vamos a ver. Ahí está. De 0 a 1 con i. Ahí está. Ese es el paso 1. ¿Por qué pongo el signo de la aceptación? Porque siempre tengo que, cuando yo represento algo, siempre voy a poner el símbolo o el estado de aceptación hasta el último estado que estoy generando. Por eso, como recordemos que este es un algoritmo, y la esencia de un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿verdad? Bueno, después de esto, voy a decir de que empieza con n. Viene una concatenación con n. Entonces, como es una concatenación con n, no es una aceptación, quito la aceptación, la anulo, y me voy a un estado 2 con n. Y aquí va a estar el estado de aceptación. ¿Sí? Y si se dan cuenta, esta es la inducción, tal y como lo habíamos visto en las leyes anteriormente. Me hizo falta este que dice inicio. Ahí está. Bien, entonces viene una última, una concatenación más. Bueno,
Entonces digo yo, quito mi estado de aceptación. Listo. Y digo que va a estar concatenado con T. Tres. Y digo que es T. Y este vamos a tomar en cuenta. Ahí está. Y vuelvo a colocar el estado de aceptación en el último estado que estoy generando. Recordemos, como les digo, de que es un, este es un algoritmo, entonces va paso a paso. Entonces acá, como yo ya no tengo más concatenaciones o más expresiones regulares, ya quedó mi expresión regular del, partiendo del algoritmo de Thompson. Convertí una expresión regular a, la convertí a un autómata. Recordemos que esto solo es una vista gráfica. Detrás de esto existe la generación de un autómata como tal. No es de que la gráfica sea el fin, sino que simplemente es una forma bastante didáctica de poder observar, ¿sí? Porque puede existir autómatas sin que exista un grafo o un diagrama, ¿verdad? Entonces, ahorita vimos el ejemplo más sencillo de un autómata generado por, eh, generado por el algoritmo de Thompson. Bien. Tengo esta expresión regular, vamos a ver. Vamos a generar una expresión regular más. Int o float. ¿Qué es esto? Esto es un OR y dentro de los OR existen concatenaciones. Bien. ¿Qué dictaba el OR? El OR dictaba lo siguiente. Tengo un inicio. ¿Sí? Vamos a hacerlo más abajito. Y voy a tener dos caminos. Vamos a hacer los caminos primero. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va aquí? Aquí va a ir la construcción de arriba y la construcción de abajo. Es decir, aquí va a ir int y abajo va a ir float. Pero mucho ojo. ¿Qué es int y qué es float? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Qué tipo de expresión regular hay ahí? No. Ahí lo que hay es una concatenación. ¿Sí? En el ejemplo de inducción, lo único que vimos fue solamente un componente gramatical. Solo vimos ns o nt. Pero ns o nt pueden ser expresiones regulares, otras expresiones regulares, ¿sí? Puede ser otro OR, puede ser, en este caso es una concatenación, puede ser una cerradura de Clinic también. En este caso es una concatenación, ¿sí? Para int ya lo tengo acá arriba, vamos a copiarlo para no tomar tanto tiempo.
Ahí está. Y vamos a eliminar esto. Este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. ¿Sí? Luego de eso, vamos a hacer el de abajo. Abajo va a quedar un poco más grande. Este es 6, vamos a poner 6. Ahorita vamos a decir por qué 6. Este es 7. Este es 8. Este es 9. El 10. 11. Listo. Plot. ¿Sí? 5. ¿Que dónde habíamos quedado? Y este va a ser mi estado de aceptación. Listo. Ahí está. ¿Me hace falta algo todavía? Lo que hace falta. Para que yo llegue a los lazos o a las cadenas de adentro, los lazos exteriores tienen que estar etiquetados con epsilon. ¿Sí? Entonces acá, poner epsilon, 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 y epsilon, y aquí epsilon. Entonces ya tengo mi expresión regular, o mi autómata, perdón, finito, no determinista, ¿de quién? De int o float, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me pueden decir si logran ver lo que hicimos? Pueden decir ahí por chat o por cualquier otro, por micrófono también. El 10 no iría mejor hacia el 4. Es que no existe una inducción. La inducción dice que vos tenés que tener los dos caminos. Vamos a ver. Eso de que no iría mejor, que es más óptimo, recordemos que la máquina no sabe qué es optimización. La máquina no sabe que, si este es una T, lo voy a tirar para allá. Nosotros lo sabemos porque somos seres humanos, somos seres inteligentes, pero la máquina no va a saber. La máquina lo que espera es esto que estás visualizando. Dos caminos, únicamente. Entonces, mucho ojo. Si vos me presentás en el examen una optimización, o por decirlo así, un lazo que va hacia otro lado, va a estar malo. ¿Por qué? Porque simplemente estás utilizando una ley o una inducción que no existe. Solo nosotros, todas las expresiones regulares, vamos a tener que partir de estas inducciones, ¿sí? Si nosotros generamos un autómata fuera de estas inducciones, puede que funcione, puede que no, no lo sé. Tal vez en este ejemplo puede que funcione, pero no estoy aplicando yo las leyes. Yo estoy aplicando otro teorema que puede que no esté probado. Que funcione o que no funcione ya puede ser pura coincidencia que funcione. Pero no estaríamos aplicando las leyes, entonces sí, mucho ojo. Y me gusta la pregunta porque van a ver acá que en el método de subconjuntos los autómatas de por sí son cero óptimos, ¿no? Generan estados hasta por molestar. Y nos vamos a dar cuenta y uno dice, pues que esto se puede optimizar. Es cierto,
Pero la máquina no sabe eso, la computadora no sabe eso. Y pasa lo mismo con el código intermedio. Y cuando ya vean ustedes generación de código intermedio, el código intermedio generan hasta por molestar las cosas, ¿va? Entonces uno dice, es que esto no es óptimo, pero la máquina no lo sabe. Entonces por eso es que existen técnicas para optimización, tanto como aquí como en análisis léxico existen técnicas para optimización de estados, también existirán técnicas de optimización de código. Vamos a ver, aquí dice, en el inicio digamos que tenemos integer e int. Los tres tendrían que, sí, tienen que iniciar con una i diferente. Tienen que iniciar, porque eh, son expresiones regulares distintas. A menos que vos digas tu, tu expresión regular, algo así. Eh, a menos que vos digas así tu expresión regular, va a ser diferente. Va a ser una concatenación y la IN va a ser una concatenación. Después vienen las cláusulas del OR, pero solo en ese caso. ¿Cómo sabe qué camino tomar? Para eso vamos a transformar la expresión regular, el autómata finito no determinista, a un finito determinista. Y el AFD ya va a saber de por sí en su construcción qué camino tomar. Por un AFN no sabes qué camino tomar. No sabes. Te vas a perder. Por ejemplo, vamos a ver acá. Es por eso que siempre tenemos que buscar el AFD, la construcción del AFD. Vamos a ver. Tenemos que buscar la construcción de la AFD. Vamos a ver. El AFD vamos a ver ahorita. Solo tengo que tener una cuestión ahorita. ¿Se dan cuenta? Desde un inicio un AFD no vamos a poder utilizarlo, o los resultados del algoritmo de Thompson no lo vamos a poder utilizar en ningún, en ningún autómata, en ningún análisis léxico. ¿Por qué? Porque de por sí aquí existe ambigüedad. Los dos caminos que me está marcando el epsilon, o sea, los dos caminos que tengo acá, yo no voy a saber a qué camino dirigirme, porque tengo, de un estado me puedo mover a dos estados diferentes, pero con un mismo símbolo. ¿Y quién es este símbolo? Va a ser epsilon. Lo mismo pasaría con la i, digamos, en dado caso que usamos con i, voy a tener dos caminos, ¿va? Entonces, eso va, todas esas dudas o esa ambigüedad la, la termina por cortar el AFD. Siempre buscamos el AFD, ¿sí? Siempre. En el caso de un autómata de pila, por lo regular, su funcionamiento es muy similar al de un AFD. Recordemos que un autómata de pila está sobre el autómata finito, ¿sí? Pero siempre se busca un autómata finito. Recordemos que el análisis léxico está basado en el autómata finito. ¿Sí? Entonces, un autómata de pila, pues, se puede utilizar, pero recordemos que siempre su funcionamiento es muy similar a un solo cachito más extendido, pero siempre buscamos un autómata finito. Entonces, si se dan cuenta, nosotros no miramos en el curso autómatas de pila, miramos a los finitos, porque es que lo que nos sirve. Siempre debemos empezar con el AFN, depende de qué método de análisis
de qué método para generar un autómata vamos a usar, ¿sí? En esto es una introducción porque el método que vamos a utilizar o vamos a ver, tal vez nos da tiempo hoy, es el método de subconjuntos. El método del árbol de análisis sintáctico no es necesario en la FN. Entonces, si debemos iniciar con el AFN, depende. Depende de qué, te pido. Si a vos te están en el examen te pide genere el AFD, pero para empezar genere con algoritmo de Thompson el AFN, entonces sí nos vamos por esa vía. Si no, si solo te piden que generes el AFD, puedes utilizar el algoritmo el método del árbol de análisis sintáctico que vamos a ver la próxima semana. Tal vez el próximo jueves miramos el árbol. Entonces depende. Recordemos que el fin siempre va a ser el AFD. ¿Cómo llegamos a ese fin o a ese resultado? Es lo que depende de tanto de enunciado o en este caso de tu comprensión. Hay quienes que tal vez ven más fácil esto, se van por esta vía. Hay quienes ven más fácil el árbol, se van por el árbol, ¿verdad? Bien, vamos a seguir. Vamos a hacer uno más pequeño. Bueno, un poquito más explicado. Ejemplo es clásico. Clásico de clásicos este. A, B, B. ¿Sí? Tengo una A o B, cerradura de Kleene, A, B, B. Bien. Vamos a ver. De los presentes acá, que me diga, quiero representar esta expresión regular en términos de un autómata con el algoritmo de Thompson. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago primero? ¿Quién se va primero? A ver, díganme, aquí, ¿quién es qué hago primero? ¿Qué inducción hago primero? Vamos a ver, la cerradura. Exacto, hago la cerradura primero. ¿Por qué? Porque tengo un paréntesis que me dice que me está marcando la precedencia, ¿sí? Entonces voy primero por la cerradura. Cero. ¿Qué me dice la cerradura? La cerradura me dice que va a tener esta forma. Uno. ¿Quién va a estar acá? Déjeme mi epsilon por acá. Sí, aquí tengo mi epsilon. Vamos a dejarlo por un momento por acá. Vamos a dibujar acá, por acá, otra cuestión. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a ponerlo. Porque no sé qué estados van a dar. Y esta es la forma ¿de quién? De la cerradura. Aquí está epsilon. Aquí está epsilon.
está epsilon, aquí también voy a tener epsilon, y aquí voy a tener epsilon también, ¿sí? Esta es la forma general de la cerradura. ¿Qué estados le van a pertenecer o van a estar ahí? No lo sé. La verdad que no sé qué estados le pertenece, pero vamos a estar ahí. Vamos a darle. Bien, esta es la forma general de la cerradura. ¿Qué va dentro de la cerradura acá? ¿Qué va dentro de aquí? ¿Alguien me puede decir qué va dentro de la cerradura? A o B, el OR, exacto. Entonces, vamos acá. 1. Vamos a hacer más grande por acá para que me dé espacio. Bien. Tengo acá. Me voy a 2. ¿Con qué me voy a 2? Con epsilon. Luego me voy a un 3, digamos. La numeración no importa mucho. Me voy a un 3. ¿Con quién? Con A. Luego me voy a un 4. ¿Un 4 con quién? Con epsilon. Luego me voy a ir a un 5. ¿Con quién? Con B. Luego me voy a ir a un 6. Con epsilon. Y de 5 me voy a ir a 6. Con epsilon. ¿Sí? Para terminar la cerradura. Bueno, aquí ya terminé aquí ya terminé el OR. Para terminar la cerradura, me voy en este caso sería un 7. ¿Sí? Con epsilon. Bueno, en este caso creo que este está de más. Solo era para ejemplificar el ejemplo del, del, del cerrador. Bien, y este es 7. Ahora sí, este tomó el lugar de la X del estado que tenía aquí como X, y este es el que va a ser el retorno. Va para acá. Aquí está. Y es con epsilon. Este tomó el lugar del otro. El otro solo era por terminar este ejemplo. Bien. Ahí está. Mucho mejor. Y este es con epsilon. En este punto, el estado 7 tiene mi estado de aceptación. Está funcionando como mi estado de aceptación en este punto. ¿Por qué? Porque al momento de que yo termine de hacer una parte, le digo, bueno, este es mi estado de aceptación, pero en este caso no ha terminado. ¿Qué sigue? Siguen las concatenaciones. Esto es más sencillo. Vengo y digo 8. ¿Quién va a ir concatenado? A. Este 8 de ahorita es mi estado de aceptación. Ahorita no lo pongo por términos de tiempo también. Luego y viene y dice 9. ¿Con quién? Con B. Y de último viene un 10. ¿Con quién? Con B. ¿Sí?
Ahí está. Y este es mi autómata finito, no determinista, mi AFN. Mi AFN de la expresión regular A o B, cerradura de Kleene, ABB, concatenado con ABB. Si se dan cuenta acá, ¿qué pasa si yo tengo, cuál es la cadena mínima que viene de esta expresión regular? ABB. ¿Por qué? Porque la cerradura de Kleene me marca a mí las cero incidencias. Entonces la cerradura, la cadena mínima es ABB. Si se dan cuenta, si vengo yo acá, 0, me voy a 7, 7 me voy a 8, ABB. ¿Sí? Entonces, a, a la vista humana, nosotros podemos ver que este autómata es funcional. Obviamente, a la vista de un compilador, ya de una computadora, no pueden funcionar así. Los AFN si fueron implementados en un compilador, no fueron. Porque una computadora, la lógica de una computadora eh, siempre ha sido tonta, por decirlo así, nunca ha sido inteligente. Eso de que la inteligencia artificial y todo es cierto, pero hay un ser humano que lo hizo, pues. Entonces nunca fueron. ¿Por qué? Por el tema de ambigüedad. ¿Pero para qué sirvió entonces? Para lo siguiente. El siguiente tema que vamos a tocar es la conversión de un AFN a un AFD. ¿Sí? Si bien es cierto, tenemos el método del árbol para convertir directamente de una expresión regular a un AFD, también se puede dar el caso que tenemos como entrada un AFN. ¿Sí? Entonces es necesario saber cómo convertir el AFN al AFD, que es el que nos va a servir. En este caso nosotros tenemos, pero para generar un AFN también tiene que existir alguna técnica, ¿verdad? Entonces son, son pasos intermedios para finalizar el, el AFD o para obtener como tal un autómata que nos cumpla a nosotros el análisis léxico. Entonces, dado eso, sí, sí, claro que nunca se implementó una FD, hasta que yo sepa, no, porque la FD no es ambigua. Se puede implementar, pero bajo las condiciones de que se cumplan, por ejemplo, acá, aquí arriba, esta expresión regular es bajo el algoritmo de Thomson. Y recordemos que el algoritmo de Thomson dicta que como salida tengo yo un AFN, pero este autómata que están viendo de int, ¿es una FN o es una FD? ¿Qué es este? ¿Una FN o un AFD? ¿Es no determinista o es determinista este autómata que es una FD? A pesar de haber salido del algoritmo de Thomson. Tal vez, entonces, cuando la FN, perdón, cumple ciertas características ya de la FN, a la AFD, perdón, ya se puede utilizar. Este es un caso porque nunca, pero ya los demás casos ya se rompe, ¿verdad? Entonces, eh, nunca se ha implementado uno a nivel de lenguajes, no es óptimo. Primero, no es óptimo. Tengo 11 estados porque empiezo en cero. Tengo 11 estados, tengo ambigüedad. No es óptimo, no es óptimo. No es óptimo y los lenguajes de ahora lo que buscan es optimización, aunque no se note, ¿verdad? Pero es optimización. De igual manera, como siempre les he mencionado, esto eh, no se aprende más que con práctica, ¿sí? Con mucha práctica, mucha práctica, nosotros vamos a ir ahí, valga la redundancia, agarrando práctica de la generación
de autómatas, en este caso de autómatas finitos no deterministas partiendo de una expresión regular. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, me la puede poner aquí en el chat, si quieren, si alguien tiene dudas de este tema, como tal, del algoritmo de Thompson. Si lo ven, quisieran ver cómo es un cierto caso, o no logran ver algún caso o algo así. ¿Todo bien? Recordemos de que todos lo podemos expresar con términos de OR, cleaning y concatenación. Todo, 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 todo. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver si me sale un ejemplo más antes de seguir. Porque si quiero empezar a ver la generación de autómatas finitos deterministas, pero quiero que veamos un caso más. ¿Qué pasa con este caso? ¿Alguien me puede escribir qué pasa con la cerradura positiva? ¿Alguien me puede escribir ahí? Ahorita miro. Ahorita estoy. Sender dice, no hay cómo representarla, no hay cómo representarla directamente, pero aquí dice, edin exacto, S concatenado con S Clini, aquí José Rafael da la respuesta, A o B concatenado con A, B, Clini, concatenación con cerradura Clini, exacto. Yo tengo que venir y representar esto en términos de Clini. Sería así. Entonces yo cuando ya hago, ya represento esta expresión regular en términos de Clini, yo ya sé que esto ya lo puedo hacer. Y recordemos muy bien que en sí las expresiones regulares solo son notaciones. Recordemos que eso lo habíamos criticado en las clases pasadas, solo es una notación. Pero en sí, para generar autómatas, ya sea deterministas o no deterministas, no me funcionan esas extensiones. Siempre voy a caer al punto de representarlas mediante una, mediante su forma básica, que es una concatenación. Y vamos a ver ahora. Vamos a ver, vamos a deconstruir un poquito esta cuestión. Necesito esto, no lo necesito. Necesito esto, este. Copiar todo esto. No necesito este. Este va con este. Ah, bueno. Este no va tampoco. Este va aquí. Este va aquí. Sí. Y aquí tenemos este. Me marca el inicio. Vamos a ver, aquí vamos a ponerle -1 para no cambiar todo, -2, -3, -6. Vamos a ponerle aquí este cotillo 0.
Menos 4 y menos 5. Entonces, básicamente pasó esto. Pasó lo siguiente. Pasé de tener 11 estados a tener, vamos a ver, 16 estados. ¿Sí? Entonces, fue representada en términos de cerradura de Kleene, la cerradura positiva. ¿Y qué fue representado? Fue representado un OR, ¿verdad? Así como fue representado un OR, pudo haber sido representado pudo haber sido representado una simple más, digamos. Entonces es la concatenación de una A con una asterisco, ¿verdad? Simplemente o pudo haber sido representada una expresión regular más grande todavía, ¿verdad? Entonces, algo así sería, no, algo así no, así sería, solo la numeración habría que cambiarla un poquito. Cierra 0, 1, 2 y todo, pero por términos de ejemplo ahorita no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero así sería la representación de una cerradura positiva. Si se dan cuenta, en el algoritmo de por sí, en el resultado, ya tengo los caminos para que venga A o B como mínimo una vez. Si viene solo una vez, me paso de una vez de 0, me paso al estado 7 y ya hago todo lo que tenga que hacer. A, B, B. Pero ya vino como mínimo A o B. Si viene más de una vez, ya cae en este ciclo. El ciclo de la cerradura de Kleene, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, vamos a hacer un último ejemplo de estas cuestiones y nos vamos a ver el otro tema, a ver si nos da tiempo. ¿Qué pasa aquí? Cuéntenme, ¿cómo represento esto? ¿Alguien ahí me puede escribir por el chat qué pasa aquí? ¿Cómo represento esta? A signo de interrogación. O epsilon. Entonces viene y lo puedo representar como así sería. A o epsilon. ¿Por qué? Porque el signo de interrogación me está diciendo una o cero incidencias. ¿Cuál es la cero incidencia? Epsilon. Entonces, ¿cómo sería? Sería igual que acá arriba. Solo que no va a haber un A o B, sino que, a ver, en lugar de B, en lugar de B va a estar epsilon. Y ya estuvo. Ya de la interrogación entre quién y ya estuvo. Ya me lo pude representar y todo en orden. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, yo siempre voy a caer a la representación básica de las expresiones regulares, que son el OR, Kleene y la concatenación. ¿Sí? Recordemos que por algo todas las expresiones regulares se pueden representar en esos términos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estoy realizando.
No sé si tienen alguna duda hasta este punto, lo que hemos visto. Si estamos todos claros ahí, me pueden decir también. Como les digo, esto es a base de práctica que vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? No veo el caso yo de venir y hacer como 10,000 ejemplos, ¿verdad? Porque ya no es didáctico, ¿verdad? Bien, vamos a seguir con la clase. Ya no nos va a dar tiempo para empezar a ver, para hacer un ejemplo de generación de autómatas, pero sí vamos a ver la introducción. Ahora bien, yo necesito, a la larga yo necesito la gran duda, ¿va? Yo puedo usar una FN. No, la verdad que yo no lo puedo usar porque es ambiguo. Ahí estuvo, no se puede usar. Pero sí me sirve de pivote para poder obtener una FD. ¿Sí? Dependiendo del método que voy a utilizar, ¿verdad? Eso también es claro. Si yo voy a usar, quiero generar, yo como entrada tengo una FN y quiero una FD, existen métodos para generarlo. Y eso es lo que se le conoce como la generación de subconjuntos. ¿Sí? Yo para que, un método para que yo convierta una FN a una FD es la generación de subconjuntos. Entonces, sobre los estados de la FN, sobre los estados, yo tengo 3 operaciones que puedo realizar. ¿Sí? Y son las siguientes. La primera es la cerradura de S. ¿Y qué dice? Conjuntos de estados de la FN a los que se puede llegar desde el estado S de la FN solo con transiciones epsilon. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Qué va a pasar con la cerradura de 0, digamos? Yo estoy calculando cerradura de 0. Entonces, la cerradura de 0 va a ser ¿a dónde puedo llegar de ese estado 0? Solo con epsilon. Si yo de 0 me muevo a 1 con epsilon, entonces mi cerradura va a ser, el resultado de esa cerradura va a ser 0,1. ¿Por qué? Porque yo me puedo mover de 0 a 1 con epsilon. Ahora bien, ¿qué pasa si de 0 no me puedo mover a ningún lado? Y estoy sacando esa cerradura, la cerradura de 0 va a ser 0 mismo, solo él. No va a existir una transición con epsilon. ¿Sí? Eso es lo que dicta la cerradura de S. Vamos con lo siguiente. Cerradura de T. Conjunto de estados de la FN a los que se puede llegar desde cierto estado S de la FN en el conjunto T. Solo las transiciones son solo en las transiciones epsilon. Y es igual a decir que S está en T para la cerradura de S. Básicamente es lo de arriba, solo que la T me está indicando que existe, que va a evaluar en lugar de un estado en sí puro, va a evaluar una transición. ¿Sí? ¿Y qué es una transición? Es lo que tenemos abajo. La acción de mover un símbolo partiendo de otro, la acción de mover de un estado a otro con un símbolo. Ahí está, esa es la definición. Es decir, yo quiero mover 0 con A. Entonces, ese mover con otro símbolo que no sea epsilon, que esté en la expresión regular, porque epsilon puede estar en la expresión regular, entonces ahí sí entra. Pero esa transición de mover un estado con un símbolo es esta última operación. Estas son las tres operaciones que vamos a estar viendo.
para generar un autómata finito no determinista. No quiero dejar el ejemplo a medias, porque no creo que me dé tiempo, no creo que nos dé tiempo para hacer un ejemplo completo, porque para el ejemplo tendría que ser yo todas las cerraduras, generar la tabla de transiciones y generar el grafo para que podamos ver la trazabilidad del método. Por lo que quedamos hasta acá el día de hoy. El ejemplo lo vamos a ver el día martes. Nos vamos a quedar y nos vamos a centrar solo en autómatas en generación de AFDs, partiendo de un AFN. Y vamos a cerrar este tema el día martes de una vez. Es decir, de que el día martes va a ser el último día de que vamos a ver los subconjuntos. Vamos a ver si nos da tiempo para generar 2 ejemplos, ¿va? Para ver un poquito más a fondo esta cuestión de los AFDs. No sé si tienen dudas de lo que vimos el día de hoy. Si tienen dudas me pueden ahí escribir que tienen dudas, no quedó claro algo, pueden escribir ahí sin pena. ¿Todo bien? Bien. Entonces, si todo está bien, igual me pueden escribir en el correo. No tengan pena, me pueden escribir en el correo si algo no quedó claro. Y si todo está bien, entonces seguimos trabajando el ejemplo el día martes de la otra semana. Vamos a trabajar varios ejemplos, más que todo espero trabajar 2, en el cual vamos a generar algún autómata finito determinista partiendo de un no determinista. Solo quiero tener en cuenta aquí voy a hacer una pregunta. Para el método de subconjuntos que vamos a generar un autómata finito determinista, ¿es necesario usar Thompson? ¿Sí o no? Vuelvo a hacer la pregunta. El método de subconjuntos genera un autómata finito determinista. ¿Sí? Determinista, una FD. ¿Es necesario usar Thompson, el algoritmo de Thompson, para el método de subconjuntos? No. Dice Sender que no. Vamos a ver otra persona qué opinan de eso. Ángel dice que no. Es correcto, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque la entrada del método de subconjuntos es una FN. ¿Cómo generé la FN? No me importa. Yo solo necesito una FN. ¿De dónde viene esa FN? No lo sé. No sé. Yo tengo como entrada una FN. Ese AFN yo se los puedo dar a ustedes así, en una forma de tabla de transiciones, se los puedo dar en un diagrama, no importa. Yo necesito una FN. ¿Por qué estos 2 temas se dan juntos? Porque el método de subconjuntos, vuelvo a repetir, tiene entrada un AFN, no tiene entrada una expresión regular. Y muchas veces se da como entrada una expresión regular. Entonces es por eso que estos temas se dan juntos, el algoritmo de Thompson y el método de subconjuntos, pero son diferentes. ¿Sí? Tenemos en cuenta que son independientes. Pero lo que pasa está en que muchas veces se da como entrada la expresión regular. ¿Y cómo genero yo una FN? Partiendo de una expresión regular. Thompson. ¿Y cómo genero un AFN? A un AFD. Subconjuntos. Es por eso que se dan juntos estos 2 temas, pero son independientes. El algoritmo de Thompson es para generar autómatas finitos no deterministas partiendo de una expresión regular, y Thompson y subconjuntos es para generar una expresión, una FN a una FD, ¿sí? Convertirlo, pero son diferentes. Eso sí, sí quería tocar el tema. Son diferentes y muchos me respondieron que sí, que no es necesario, y es cierto, no es necesario usar subconjuntos. Bien, dicho eso, damos por terminar la clase el día de hoy. Pues ahí gracias por por prestar atención, y nos vemos el día martes. Que tengan un buen día.